Vamos al capítulo 4. Dice, Gorgias tomó una tropa de 5.000 soldados de infantería y 1.000 de caballería, los más escogidos, y por la noche se pusieron en marcha para caer sobre el campamento yahudí y atacarlo de improviso. Le sirvieron de guías hombres de la ciudadela de Jerusalén. Sin embargo, Yahudá tuvo noticia de esto, y él y sus valientes soldados se pusieron en marcha para atacar el ejército del rey que estaba en Emaús. Mientras sus fuerzas se hallaban divididas, Gorgias llegó de noche al campamento de Yahudá, pero no encontró a nadie. Entonces los buscó por las montañas, pues pensó que habían huido por miedo de ellos. Pero muy de mañana se presentó Yahudá en la llanura con 3.000 hombres, aunque no tenían las armaduras ni las espadas que hubieran querido. Vieron el poderoso ejército de los gentiles, con sus buenas corazas, rodeado de la caballería, todos ellos expertos en la guerra. Entonces dijo Yahudá a sus hombres, no tengan miedo al ver tanta gente, ni se dejen dominar por el pánico cuando ellos los ataquen. Acuérdense de cómo se salvaron nuestros padres en el Mar Rojo, cuando el faraón con su ejército los perseguía. Clamemos ahora a Yahweh para que nos favorezca, para que se acuerde del pacto que hizo con nuestros padres y haga pedazos a este ejército que está hoy ante nuestra vista. Así sabrán todas las naciones que hay uno que libra y salva a Israel. Vean la confirmación del Éxodo. Ellos ahí no iban para ningún lado, pero mencionan el Mar Rojo, la salida de Egipto, porque los venían persiguiendo. ¿Y a dónde? En las montañas, donde Yahushua dijo que debemos ir cuando se va la abominación desoladora. Entonces los van a buscar a las montañas. Y Yahudá lo que dice, acuérdense, tranquilos, no se asusten, así como Yahweh salvó al pueblo de Israel en el Éxodo, nos va a salvar a nosotros, y así lo va a hacer con los escogidos en las montañas. Aún si viesen parte de, digamos, como sabemos, el principal punto de irse a las montañas es para que cuando el ejército llegue a las casas no los encuentre. Pero si por alguna razón alguno le agarró tarde y alguien lo ve por allá y lo va y lo persigue, el escogido no debería asustarse porque Yahweh lo va a proteger en todo momento, como protegió a los israelitas cuando venían los egipcios detrás para matarlos. Ah, por ejemplo, sí. Sí, exacto, sí, hasta el final, hasta el final. Claro, Pedro, eso tuvo que quedar escrito. Pedro tuvo que negar a Yahushua. Pobrecito, le dolió mucho, pero tenía que quedar escrito para que nosotros no hagamos lo mismo. Y si alguno lo hace, que entienda que él ora por uno. Dice, así sabrán todas las naciones que hay uno que libra y salva a Israel. Un salvador. Sí, curiosamente, algo muy interesante en hebreo, la conjugación del presente de un verbo. Por ejemplo, shamar es él guardó. Shomer es él está guardando. O también se puede traducir como él es un guarda. Entonces, el hecho de que dice que libra y que salva, también se puede traducir que es liberador y salvador. Lo cual obviamente está mostrando último y primero. El último que viene a traer la paz y por ende la libertad de todos en el mundo. Y el primero que trajo la salvación, Yahushua. Entonces, que quede claro, ¿verdad?, cómo representa el segundo éxodo. Por eso menciona el Mar Rojo. Estaban en las montañas donde los andaban buscando, igual que los escogidos. Después de la muerte de los dos testigos se van a ir a las montañas en Sukkot. Qué curioso que todo esto está pasando poco después de que ellos habían ayunado, como si fuese Yom Kippur, donde mataron a los dos testigos, similar al momento en que mató a Polonio y tomó su espada, cuando el testigo como Moshe toma la autoridad del enemigo. Dice, cuando los extranjeros miraron y vieron que los israelíes venían contra ellos, salieron del campamento para comenzar la batalla. Los soldados de Yahudá tocaron los shofarot y atacaron. Los gentiles fueron derrotados y huyeron hacia la llanura. Todos los que iban a la retaguardia cayeron al filo de espada. Los israelíes persiguieron a los otros hasta Geser y las llanuras de Edom, de Ashdod y de Jabnia. Las bajas de los enemigos llegaron a unos 3.000 soldados. 3.000 soldados de los enemigos. Recuerden que, bueno, ahí van a quedar todavía 3 años y medio, cuando empieza la gran tribulación, y la gran tribulación se va a dar en 30 días, donde van a morir los muchos, que son representados por el número 3. Entonces, qué curioso, en 30 días mueren los muchos representados por el 3, y aquí dice que de los enemigos cayeron 3.000. Cuando Yahudá volvió con su ejército después de haber perseguido a los enemigos, dijo al pueblo, no se preocupen por el botín, pues todavía hay más batallas por delante. Gorgias con su ejército está en la montaña cerca de nosotros. Manténganse firmes frente a sus enemigos y denles batalla. Después podrán apoderarse tranquilamente del botín. No había terminado Yahudá de decir estas palabras cuando apareció una patrulla que estaba espiando desde la montaña. Estos soldados se dieron cuenta de que sus compañeros habían tenido que huir y que su campamento había sido incendiado. El humo que salía indicaba claramente lo que había pasado. Al ver esto se llenaron de pánico
Y cuando distinguieron al ejército de Yahudá en la llanura, listo para la batalla, huyeron todos al país de los filisteos. Yahudá volvió entonces para recoger el botín del campamento enemigo, y se apoderaron de mucho oro y plata, y de telas teñidas de escarlata y de púrpura, y de muchas otras riquezas, similar a cuando los israelitas pasaron el Mar Rojo y los egipcios fueron ahogados. Todas las riquezas que andaban ahí los egipcios, porque digamos, habían cosas que eran de oro y cosas así en sus carros, el mar lo trajo a la arena, y ellos agarraron todo y se hicieron más ricos de lo que ya venían, porque se acuerdan que antes de salir habían tomado las riquezas de algunos egipcios. Entonces, después del Mar Rojo tomaron las riquezas del ejército egipcio. Aquí él acaba de mencionar el Mar Rojo y ahora está tomando las riquezas de sus ejércitos. Similar, segundo Éxodo. Nosotros, en el momento de la transformación, vamos a recibir todas las riquezas de conocimiento, entendimiento y otro montón de cosas. ¿Está claro? Y obviamente, bueno, toda riqueza inimaginable hasta el momento. Además de eso, vean las que menciona aquí, mostrando a quién es a los que están venciendo en este momento. Esto representa que están venciendo a la gran ramera. Vean que están peleando contra griegos. Hoy en día lo griego está conectado con todo lo cristiano, pero lo cristiano de hoy en día primero pasó por lo romano, ¿verdad? Y Roma es la gran ramera, es Babilonia espiritual, como Pedro lo muestra en su carta cuando se despide, y estaba en Roma y dijo que se despedía desde Babilonia. Entonces, vea que dice lo que tomaron. Y a Judá volvió entonces para recoger el botín del campamento enemigo, y se apoderaron de mucho oro y plata, como la ramera está cubierta de oro, y de telas teñidas de escarlata y de púrpura, y está vestida de escarlata y púrpura. Acaban de vencer a la gran ramera, similar a lo que vemos en Apocalipsis 17 y 18. Y de muchas otras riquezas, como la gran ramera. Al regresar los Israelim cantaban salmos y daban todá a Yahweh, porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Fue un gran triunfo para Israel en aquel día. Los extranjeros que lograron salir con vida fueron a contar a Lisias todo lo que había pasado, y él, al oírlo, quedó terriblemente contrariado, pues las cosas con Israel no habían salido como él lo hubiera querido, ni como el rey se lo había ordenado. El año siguiente, Lisias reunió 60,000 soldados escogidos de infantería y 5,000 de caballería para luchar con los Israelim. Vean, eran miles de miles, y los Israelim pocos, mal comidos, con casi nada de armas y protección, y ganaban. Llegaron a Edom y acamparon en Betsur, y a Judá le salió al encuentro con 10,000 hombres. Al ver aquel ejército tan poderoso, oró diciendo: bendito eres tú, Salvador de Israel, que deshiciste el ataque del gigante Goliat por mano de tu siervo David, y entregaste el ejército de los Filistim en manos de Jehonatán, el hijo de Shaul, y de su paje de armas. Vean qué bendición, y nuevamente la confirmación de lo anterior. Recuerda a David cuando mató a Goliat y tomó su espada. Vean, llegaron a Edom. Recuerden que el último va a destruir a Edom, como lo vemos en Números 24 profetizado. La casa de Tsur, la casa de la roca. Tsur es Tiro. Y Yahweh le habla a Lucifer a través de Tiro, a través de Tsur. Entonces, al decir aquí, llegaron a Edom y acamparon en la casa de la roca, está refiriéndose a que llegaron al lugar de pecado de los rojos, de los romanos y judíos falsos, y acamparon en la casa o en el lugar del poderoso de este mundo, para vencerlo, claro está. Y a Judá le salió al encuentro con 10,000 hombres. Vean que eran 10,000 contra 65,000. ¿Usted se imagina? 55,000 más. 65,000 personas, de los cuales 5,000 venían en caballos. Y a Judá solo tenía 10,000 hombres. Imagínense la fe que hay que tener para ir a pelear ahí. Entonces, lo que les faltaba en entendimiento, lo ponían en valentía. Y solo los violentos arrebatan el reino. Ya dijo: déselo. Que entren esos. Al ver aquel ejército tan poderoso, oró diciendo: bendito eres tú, Baruch atah, Salvador de Israel, que deshiciste el ataque del gigante Goliat por mano de tu siervo David, y entregaste el ejército de los filisteos en manos de Jehonatán. Vean cómo hace referencia a David y Jehonatán como los dos testigos. El hijo de Shaul. Recuerden que el papá de Macabá se llamaba Matán-Yahu, y aquí mencionó a Jehonatán, que quiere decir lo mismo, pero al revés. El regalo de Yahweh, o Yahweh regala.
Entonces aquí Yahunatán está representando al testigo como Yohanan. Igual Matanyahu, hijo de Yohanan, lo representaba, preparando el camino para que se manifestase Mashiach, representado por Macabá. Entonces, de la misma manera, entrega este ejército en manos de tu pueblo Israel para que ellos con todo su poder y sus caballos queden en ridículo. Llénalos de terror, destruye el orgullo que les da su fuerza y que queden derrotados sin poder levantarse. Derríbalos con la espada de los que te aman, para que todos los que te conocen te canten himnos de alabanza. Qué poderoso. Como sabemos, la espada de los que le aman es la palabra de Yahweh. Y la palabra de Yahweh es el nombre del Hijo. Entonces está diciendo, los escogidos están orando y diciendo, sálvalos por el nombre de tu Hijo, Yahushua HaMashiach. Derríbalos con la espada de los que te aman, para que todos los que te conocen te canten himnos de alabanza. Recuerden que los escogidos cuando sean cosechados van a ser llevados al firmamento y van a cantar la canción de El Cordero y de Moshe, cantar himnos de alabanza. Dice, derríbalos con la espada de los que te aman, para que todos los que conocen tu nombre te canten himnos de alabanza. Como sabemos, la espada de los que aman a Yahweh es el nombre del Hijo, porque la espada de Yahweh es la palabra de Yahweh, y la palabra de Yahweh es el nombre de Yahushua, Apocalipsis 19:13. Entonces, qué interesante que diga, derríbalos con la espada de los que te aman, Yahushua, para que todos los que conocen tu nombre, Yahweh, te canten himnos de alabanza. Los escogidos que están sellados con el nombre del Padre y del Hijo, son los que una vez que sean cosechados van a estar cantando la canción del Cordero y Moshe sobre el firmamento. ¿Está claro? Entonces van a estar cantando himnos de alabanza después de la cosecha, aquellos que aman a Yahweh y por ende reconocieron a su Hijo Yahushua y fueron sellados con el nombre del Padre y del Hijo. Derríbalos con la espada de los que te aman, para que todos los que conocen tu nombre te canten himnos de alabanza. Así pues trabaron batalla y como 5,000 soldados del ejército de Lisias cayeron en la lucha con los Israelim. Al ver Lisias la derrota de su ejército y la intrepidez de Yahudá y sus soldados que estaban dispuestos a vivir o a morir con valentía, se fue a Antioquía a reclutar un número mayor de mercenarios para volver a Yahudá. Yahudá y sus hermanos dijeron entonces, ahora que nuestros enemigos han sido derrotados, vayamos a purificar y a dedicar como apartado el templo. Vean qué interesante, ya están pensando en ir a apartar el templo, ya vencieron a sus enemigos y todo lo que vimos anteriormente representaba el segundo éxodo, después de la muerte de los dos testigos, la caída de Lucifer, la salida de Apolión, el ayuno de Yom Kippur, etcétera, etcétera, todo eso. Y ahora están pensando en apartar el templo. Y la batalla anterior fue como la guerra de Armagedón. Entonces es como los dos testigos mueren, viene el éxodo, donde Yahweh transforma, les da alas de águila para salvarlos en el lugar preparado, 3 años y medio. Después vienen a pelear la guerra de Armagedón. Y después de ganar en la guerra de Armagedón, los escogidos dicen, ahora sí, purifiquemos la tierra. Como están diciendo, purifiquemos el templo. Nosotros no vamos a ir a purificar un templo, vamos a ir a purificar la tierra entera. Nosotros somos el templo. Entonces, Yahudá y sus hermanos dijeron entonces, ahora que nuestros enemigos han sido derrotados, vayamos a purificar y a dedicar como apartado el templo. Todo el ejército se reunió y subió al monte Sión. Allí vieron el templo en ruinas, el altar profanado, las puertas incendiadas. En los patios crecía la maleza, como en el bosque o en el monte. Las habitaciones estaban destruidas. Entonces se rasgaron las vestiduras, dieron muestras de intenso dolor. Se cubrieron de ceniza y se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Luego, al toque de los shofarot, clamaron a Yahweh. Vean eso, dieron muestras de intenso dolor. Ese era el punto, de echarse cenizas en la cabeza, rasgarse las ropas, tirarse en el suelo. Era una muestra de... Pero lamentablemente, antes de que viniese la verdad, como todo era físico, todo era literal, así se hacía. Pero hubo mucha gente que se quedó solo en lo material, en las apariencias, y no sentía nada en el corazón, pero ahí estaba echándose ceniza para que todo el mundo dijera, uy, vea, pobrecito. Por eso es que en el fin no debemos hacer así, debemos dejar toda hipocresía, toda falsedad. Por eso Yahweh nos manda a hacer lo de humillarnos en privado, porque el que se humilla en público es para que el público diga, ay, vea qué bárbaro más humillado, más santo. Entonces nosotros debemos estar hincados ante el Padre en nuestro corazón siempre, pero literalmente cuando estemos solos. ¿Sí me explico? Y es por dar un ejemplo, porque aquí vea cómo lo está diciendo, se echaban todo eso para dar muestras de dolor. ¿Y qué decía Yahushua? Cuando estén ayunando, vístase bien, arréglese para que ni parezca que anda con hambre.
Se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Luego, al toque de los shofarot, clamaron a Yahweh. Enseguida, Yahudá dio a sus soldados la orden de atacar la ciudadela mientras él purificaba el templo. Escogió Kohanim de conducta intachable, cumplidores de la Torá, para que purificaran el templo y llevaran las piedras profanadas a un lugar inmundo. Como ya habían matado animales impuros sobre esas piedras, entonces Yahudá hizo arrancar las piedras y tirarlas en un lugar lejos y traer nuevas piedras. Vean lo literal que se pensaba todo, lo material que se pensaba todo. Entonces, así como cuando el templo se construyó, las piedras que se usaron para construir el templo no podían ser trabajadas con hierro, porque el hierro se usa para matar y el templo era para purificar a los que asesinan, básicamente, o a los que pasan por pecado. Entonces, no se podían usar esas herramientas. Igual o similar aquí, como habían hecho cosas impuras sobre esas piedras, ahora las piedras no se podían usar en el templo. Dice, estuvieron pensando qué hacer con el altar de los holocaustos que había sido profanado. También esto de las piedras impuras. Es como los que dicen ser el templo de Yahweh hoy en día, dicen, digamos, los cristianos, todos ellos dicen ser el templo, pero hay muchos de ellos que son piedras impuras. Y cuando llegue el momento van a tener que ser arrancados del templo y echados lejos. ¿Está claro? Como aquellos que Yahushua dice que llegarán y dirán, pero en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hicimos esto y lo otro, y Yahushua les va a decir, alejaos, hacedores de maldad, que no os conozco. Estuvieron pensando qué hacer con el altar de los holocaustos que había sido profanado, y por fin se les ocurrió la buena idea de destruirlo, para que no fuera una continua acusación contra ellos, puesto que los gentiles lo habían profanado. Así pues, demolieron el altar y colocaron las piedras en la colina del templo, en lugar apropiado, hasta que viniera un profeta que les indicara lo que debían hacer con ellas. Luego tomaron piedras sin tallar, según lo ordena la Torá, y construyeron un nuevo altar igual al anterior. Reconstruyeron el templo, restauraron su interior y purificaron los patios. Hicieron nuevos utensilios apartados y volvieron a instalar en el lugar apartado la menorá. Vean, por eso es que la menorá está tan conectada con esta fiesta. Vamos a leer más, obviamente, al respecto. Mi punto es, aquí ya estamos hablando del origen de la fiesta. Ellos están dedicando el templo, lo están purificando. Y ese es el punto de la fiesta. El hecho de que después de toda esa sangre derramada, todas esas batallas, se pudo volver a seguir al Padre en paz. Algo que iba a decir del arca, la razón por la que eso sucedió. El arca representa al último. ¿Quién fue el que trajo el arca a Israel? Bueno, la dejó donde Obed-Edom y demás. Fue David, porque David es representado por el arca. Por eso fue en el tiempo de David y en el tiempo de Salomón, en el templo de Salomón que estuvo el arca, porque Salomón es el hijo de David, también representa al último. Entonces, el arca estuvo en el templo de Salomón porque Salomón representa al último y el último es representado por el arca. En el segundo templo no hubo arca porque ese templo representa lo que está pasando ahorita en el cielo. En el templo segundo solo había la piedra donde debía ir el arca. Esa piedra es Yahushua. Yahushua ahorita está en el cielo, pero el arca está en la tierra, o va a estar en la tierra a través de los dos testigos. Entonces, cuando los dos testigos mueren y ascienden en Apocalipsis 11, el arca se deja ver en el templo. ¿Por qué? Porque ya el arca que estaba en la tierra ascendió al cielo y entró en el templo. Como cuando Salomón mandó a traer el arca y la metió en el templo. Entonces, en el segundo templo no había arca porque representa el cielo ahorita, en el que solo está la piedra angular. Entonces es como un espejo. A pesar de que el primer templo de Salomón sí tenía el arca, el segundo no la tuvo, se debería ver al revés. El templo sin arca y después el templo con arca. Reconstruyeron el templo, restauraron su interior y purificaron los patios. Hicieron nuevos utensilios apartados y volvieron a instalar en el lugar apartado la menorá, el altar del incienso y la mesa para los panes de la presencia, Lechem Hapanim. Quemaron incienso sobre el altar y encendieron las lámparas de la menorá para que alumbraran en el lugar apartado. Encendieron las lámparas de la menorá. Y eso era para alumbrar el lugar apartado donde también estaban los Lechem de la presencia, los Lechamim, Hapanim y el incienso, ¿verdad? Había un altar para quemar incienso, que eso representa nuestras oraciones. Entonces, la menorá representa la congregación, el incienso, las oraciones y las obras de los justos. El Lechem de la presencia representa el rostro del último, la congregación escogida. Bueno, la congregación en sí.
el incienso, las oraciones y las obras de los justos. La mesa representa donde obviamente uno se sienta a comer, donde se une la familia con el lejem de la presencia, o sea, con el último, que es la representación de Yahweh en la tierra, por eso el lejem de la presencia, pero era el lejem hecho por los hombres, porque cuando estaba el arca, dentro del arca, antes estaba el maná, que representa a Yahushua, el lejem celestial. Entonces, en el lugar purísimo estaba el lejem celestial, en el lugar puro, el lejem de la presencia. Lejem celestial, Yahushua, lejem de la presencia, el último. Pusieron lejemim sobre la mesa y colgaron las cortinas, ¿verdad? Pusieron panes sobre la mesa y colgaron las cortinas, y así terminaron todo su trabajo. El día 25 del noveno mes, es decir, el mes llamado Kisleu. Entonces, el día 25, que fue ayer en el calendario correcto, ¿verdad? Cuando empezamos Hanukkah. La fiesta de Hanukkah se celebra el 25 del mes noveno, porque fue un día como este cuando el enemigo destruyó todo lo que destruyó en el templo e hizo la abominación desoladora. Después de 3 años, lograron obtener triunfos sobre sus enemigos y volvieron a dedicar el templo, representando cómo los 2 testigos empiezan su ministerio, como después de medio año llega la bestia que es como Antíoco, y después de 3 años mueren los 2 testigos para purificar a sus escogidos que son el templo. De hecho, esto puede confirmar lo que hablamos ahora de la guerra empezando como después de medio año, 5 meses, 6 meses más o menos. Dice, entonces, el día 25 del noveno mes, es decir, el mes llamado Kislev, del año 148, se levantaron muy temprano y ofrecieron, de acuerdo con la Torá, un sacrificio sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido. En el aniversario del día en que los Goyim habían profanado el altar, en ese mismo día lo dedicaron como Kadosh, con cantos y música de cítaras, arpas y platillos. Ese mismo día que ellos lo hicieron impuro, Yahweh nos permitió volverlo a purificar, dedicarlo. Entonces en el 145 dice, por ejemplo, el día 15 del mes de Kisleu del año 145 el rey cometió una abominación, ahí continúa, y después en el 25 ya terminó de hacer la peor, pero de ese mismo año. Dice el día 25 del noveno mes, quiere decir 3 años después, confirmando lo que decía ahora, ¿verdad? Los primeros 3 años y medio año para los 2 testigos predicar, y después 3 años de guerra en el mundo en contra de los escogidos. Ahora estaban en el 148, y en el mismo día que fue hecho impuro, ellos lo estaban dedicando, purificando. Y que quede claro, ¿verdad? Como el calendario gregoriano es diferente, y también por si algo, antes de Yahushua era otro al que hay ahorita, o sea, el calendario gregoriano ha cambiado como 5 veces. Entonces, en este momento, cuando se dio todo esto de los macabeos, el 25 del noveno mes era 25 del 10º mes en el gregoriano. Era una diferencia de un mes exacto. Por eso 25 de diciembre fue 25 de Kislev. Ellos estaban celebrando Navidad, que después diciembre se convirtió en el número 12, como les digo, en el calendario gregoriano, pero antes era el 10, por eso diciembre. Entonces, el 25 de diciembre para los griegos, ese día cayó 25 de Kislev. Por eso ellos lo estaban celebrando 25 de Kislev ese año. Sin embargo, en el gregoriano lo más seguro era otro día, porque cambian, ¿verdad? Como ahorita, obviamente nosotros no estamos ni cerca, bueno, tal vez un poco cerca de 25 de diciembre, pero no estamos celebrando Navidad, estamos celebrando Hanukkah con nuestro calendario. En el aniversario del día en que los Goyim habían profanado el altar, en ese mismo día lo dedicaron como apartado con cantos y música de cítaras, arpas y platillos. Todo el pueblo cayó de rodillas y se inclinó hasta el suelo para adorar a Yahweh y darle todá por el éxito que les había concedido. Durante 8 días celebraron la purificación del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de reconciliación y de acción de todá. Aquí está, por 8 días celebraron. ¿Cuál es el problema con que nosotros nos acordemos de estos días y los celebremos? Leyendo la escritura. ¿Cómo hay gente que lo único que quiere es criticar y no entiende ni por qué anda criticando? Adornaron la fachada del lugar apartado con coronas, oro y escudos decorativos. Repararon las entradas y las habitaciones y les pusieron puertas. Hubo gran alegría en el pueblo porque se veían libres de la humillación que les habían causado los Goyim. Y a Judá con sus hermanos y con todo el pueblo de Israel reunido determinaron que la Kedushá del nuevo altar se debía celebrar cada año. Ahí está. No fueron X rabinos que no tienen nada que ver con Yahweh.
fueron hombres apartados que por algo se mencionan aquí en Macabeos, quienes mandaron que se hiciese la celebración. Y que quede claro, obviamente ni ellos ni yo estamos diciendo que tenga el mismo nivel que las celebraciones de Levítico 23. Por eso una y otra vez yo repito que es un reflejo de Sukkot. Hanukkah es un reflejo de Sukkot. Que quede claro. Así como Purim de Yom Kippur. E igual, Hanukkah como Purim se dejaron en libros como Macabeos y Esther. Y se dejaron por milagros que Yahweh hizo después del Éxodo. Y por eso esas fiestas no estaban explícitamente mandadas en Levítico 23, pero sí se dan reflejos proféticos, sí se dan pistas. Si uno lee con cuidado va a encontrar pistas de Hanukkah y de Purim en la escritura, por todo lado. En Ageo, por ejemplo, se habla de Sukkot y se hace alusión a Hanukkah. Se hace alusión a Hanukkah. Cuando se escribió Ageo, Hanukkah todavía no era una fiesta. Pero uno lee Ageo pensando en Hanukkah y se da cuenta que es como si Yahweh lo hubiese tomado en cuenta. E igual, por ejemplo, vamos un momento a Levítico 24. Como sabemos, Levítico 23 es donde se dicen las fiestas de Yahweh. Recuerden que en hebreo no hay, o sea, en el original no existen los capítulos y versos. Todo está escrito así, seguido. Entonces, si pensásemos de esa manera, nos va a ayudar más a entender lo que quiero decir. Si vamos al primer verso del 24. O sea, termina de hablar de las fiestas que hay que celebrar. Continúa diciendo, habló Yahweh a Moshe y le dijo, manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. O sea, la menorá. Entonces aquí hay una señal que Yahweh nos está dando de que nosotros como pueblo, además de las fiestas de Levítico 23, eventualmente celebraríamos una fiesta donde se encienden las luces de la menorá, Hanukkah. ¿Está claro? Aquí se estaba diciendo, repito, como en Sod, en una interpretación de misterio, que eventualmente habría una fiesta más que sería de encender la menorá. ¿Está claro? Por eso viene inmediatamente después de mencionar la fiesta de Shemini Atzeret, que era la última fiesta. ¿Y cuándo es Hanukkah? Un poco después de Shemini Atzeret. Entonces hasta está en orden. En el orden que vienen las fiestas. Habló Yahweh a Moshe y le dijo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión. Las dispondrá Aarón delante de Yahweh desde la tarde hasta la mañana. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones. Sobre el candelabro, sobre la menorá de oro puro, dispondrá las lámparas para que ardan siempre delante de Yahweh. Después viene la de los panes de la proposición, que en cierta forma se podría conectar con Purim, porque Purim, si recuerdan, se celebraba 2 días, porque como el pueblo estaba esparcido por tantos lugares, a algunos les llegó la noticia de celebrarlo muy tarde, entonces lo tenían que celebrar al otro día. Entonces se celebra el 14 y el 15 de Adar, como los 2 panes de la proposición, que representan a los 2 testigos, que vienen en el final de los tiempos, como en el mes Adar, que es el puro final. ¿Está claro? Mardoqueo representa al último, que curiosamente Mardoqueo tiene un nombre que tiene que ver con Marduk, que era el Elohim de ese momento, porque representa al último que nace como Zorobabel en confusión. Y a través de los nombres y títulos se le daba honra a otro que no era. Esther se llamaba Hadassah en hebreo, pero tenía el nombre Esther, que era conectado con Istar. Entonces era como una mujer que hoy en día le pongan María y un hombre que le pongan Jesús. Mardoqueo y Esther. En hebreo llegan a traducir Mardoqueo como hombre pequeño. Por eso se conecta con Paulus. Pero en realidad, originalmente Mardoqueo viene de Marduk, como pueden oírlo. Interesante que también se podría conectar eso con Purim. Y después habla del castigo del blasfemo. Vean que después de las fiestas menciona el alumbrado como si fuera Hanukkah y después los lejem de la proposición, los lejemim de la proposición, como si fuese Purim. Porque inmediatamente después empieza a hablar del castigo del blasfemo. No tiene nada que ver con las cosas que se hablaron anteriormente. En Juan 10, Juan, recuerden que está escrito como un misterio, Sod. Entonces Juan
no solo nos está diciendo lo literal, también nos está dando un nivel más profundo, que es el de pista. Uno más profundo, que es el de parábola, y otro más profundo, que es el de misterio. Entonces uno tendría que leerlo al menos 4 veces. Obviamente, si tiene el espíritu, porque si no, como unas 70. Entonces, ajá, al Padre, muy importante. Y eso es parte de, uno tiene que saber que es el Padre el que le va a dar el entendimiento, si no, nunca va a entender. Olvídese de eso, si usted con las fuerzas suyas va a tratar de entender, olvídese. Entonces, y a Yohanan, como lo llaman Juan, él escribe en varios niveles. Es por eso que solo Juan, Yohanan, hace alusión a Purim y a Hanukkah. Es el único de los 4 evangelios en el que se mencionan esas 2 fiestas, que son extra o que son reflejos, porque representan algo profético que Yohanan entendía y lo tomó en cuenta. Si Yahweh hizo que Yohanan escribiera de Hanukkah y Purim en el Nuevo Testamento, es porque estaban en el plan de él, esas fiestas también. Si no, él ni siquiera lo hubiera mencionado. ¿Está claro? Entonces, dice el verso 22, se celebraba en Jerusalén la fiesta de Hanukkah. Juan 10, 22, ¿verdad? En la mayoría de escrituras va a decir dedicación, que es el español. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de Hanukkah. Era invierno. Recuerden que el invierno entra durante Hanukkah. De hecho, es el penúltimo día, es donde empieza invierno. Entonces se podría decir, o sea, ya lo están sintiendo mucho, ¿verdad? Pero estamos hablando del invierno por allá. De hecho, allá en Israel está inundado muchos lugares. O sea, el invierno está entrando fortísimo. Entonces, esto podría indicar qué día fue el que él andaba por ahí. Pudo haber sido el penúltimo día de la fiesta, que es cuando entra invierno oficialmente. Y también confirma nuestro calendario en cierta forma, bendito sea Yahweh. Celebraba en Jerusalén la fiesta de Hanukkah, era invierno, y Yahushua andaba en el templo por el pórtico de Shlomo. Qué curioso, acabamos de hablar de Salomón, cómo se conecta con el último, porque representa el arca, todo lo de los templos, y Yahushua andaba en Hanukkah ahí. Y vean esto, lo poderoso que es, porque esto se conecta con la segunda venida. Y Yahushua andaba en el templo por el pórtico de Shlomo, o sea, por la puerta del hijo de David. Entonces es como el buen pastor que anda por Yahushua, ¿verdad? Porque el último es el buen pastor, Yahushua es la puerta. De hecho, vean qué poderoso que es en Juan 10, donde habla Yahushua y dice, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, en el verso 7. En el verso 11, yo soy el buen pastor. Entonces ahora en Hanukkah, en el 22 de ese mismo capítulo, está diciendo, y Yahushua andaba por la puerta. O sea, como el buen pastor, el último, andando por Yahushua, en Hanukkah. Y vea lo que viene. Lo rodearon los Yahudim y le dijeron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? ¿Hasta cuándo va a mantener el misterio? Si tú eres Mashiach, dínoslo abiertamente. Querían que se revelara para Hanukkah. Como Hanukkah es el día de las luces, querían que él revelara quién él es. Y por ende esto puede tener alguna conexión con la revelación del último. Tal vez Hanukkah, en algún Hanukkah, se vaya a dar algo con el último, como esto. Lo más simple o lo único que puedo pensar hasta el momento es, una vez que los 2 testigos mueren, como Hanukkah es, como Sukkot, cuando los 2 testigos mueren, ya los impíos van a saber abiertamente quién era. Bueno, los impíos que sepan algo de la escritura y se hayan revelado abiertamente contra Yahweh, no los que lo han hecho inconscientemente o sin conocimiento. ¿Hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres Mashiach, dínoslo abiertamente. Y Yahushua les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Testimonio, testigo. En nombre de mi Padre, predicando el nombre. Os lo he dicho porque ya había venido la primera vez y lo dijo y no le creyeron. Ahora se va a presentar la segunda vez y van a seguir con la misma cosa. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Vean cómo ahí confirma que estaba haciéndose pasar por el buen pastor. O sea, estaba diciendo, soy el buen pastor, por eso estaba pasando por la puerta del hijo de David, de Shlomo. Y por eso les dice aquí, es que ustedes no me reconocen porque no son de mis ovejas. Y como dice en ese mismo capítulo, cuando dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas.
Pero el asalariado que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Más adelante dice el 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Eso es clave. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Entonces él después le está diciendo a los judíos, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Ahí él está hablando como si fuera el último. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, pero yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, como los escogidos, que ni siquiera van a tener que experimentar muerte. Ni nadie las arrebatará de mi mano, como los que están esperando el rapto, ser arrebatados, pero más bien de la mano de Yahweh, sin ellos entender. Mi Padre que me las dio mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo uno somos. ¿Está claro? Y esto como ha causado problemas en las mentes de tanta gente. Exacto. Sí. Ajá, pero un esposo le puede decir a su esposa, usted y yo uno somos. Y después le dice, bueno, mi amor, nos vemos después del trabajo. ¿Cómo puede ser eso posible si son exactamente la misma persona? Entonces hay que entender la unidad que hay en espíritu para entender la unidad que hay entre Yahushua y el Padre. Que he repetido como la unidad genética que hay entre un padre y un hijo. Se agarra el ADN de ambos y se dice, mira, son el mismo. Solo que este tiene algo extra, la madre, ¿verdad? La madre es lo que tiene. ¿Eh? Sí, sí. Y obviamente ese es el punto. Literalmente la unidad del esposo y la esposa se da con su hijo. El hijo es la mezcla de ambas carnes. Son una carne. ¿Quedó claro lo poderoso de esto de Hanukkah? Está conectado con la segunda venida porque Yahudá Macabá fue el que hizo todo eso. Por eso que Yahushua andaba como el buen pastor pasando por la puerta. Y le dijo, ustedes no son mis ovejas, por eso no me reconocen. Ya os lo he dicho en la primera venida, pero yo vengo en nombre del Padre. Ellas dan testimonio de mí, las obras, ¿verdad? Hubo gran alegría en el pueblo, porque se veían libres de la humillación que les había causado los gentiles. Y a Judá con sus hermanos y con todo el pueblo de Israel, reunidos, determinaron que la kedushá del nuevo altar se había de celebrar cada año con gozo. Vean cómo dice, Yahudá con sus hermanos, fueron los líderes que lograron esto. Y uno se va a poner con cosas, decir, no, yo no quiero celebrarlo porque es pecado. Es como si un líder, o sea, un pastor diga, acuérdense siempre de este día, es importante. No se está poniendo por encima de Yahweh en lo absoluto, simplemente está diciendo, gente, acuérdense, este día es importante. Exacto, por ejemplo, completamente. Pero lo que hace es lo que ayuda a leer, lo que ayuda al conocimiento, ¿verdad? Porque una persona que no lo lee simplemente oye a un pastor X o rabino X o X, lo que sea, y dicen, ah, no, él dice que está mal, entonces, por eso hay mucha gente que dice eso, pero no estamos viendo aquí en Juan. Y la persona que me escribió para decirme que Hanukkah estaba mal celebrarlo, yo le dije, pero Yahushua lo celebró. Y me escribe el verso y me dice, Yahushua no lo celebró, porque él andaba paseándose por el pórtico. Entonces le digo yo, porque yo pensé que a lo que se refería era, como las fiestas son Shabbat, yo pensé que se refería a que no podía andarse paseando porque sería Shabbat. Pero él no entiende que las fiestas son Shabbat. Entonces me dice, no, no hay Shabbat porque ninguna fiesta cae en Shabbat. Y yo, okay, no entendió lo que yo quise decir. Pero él básicamente, si no era eso lo que quiso decir, entonces lo que quería decir era que Yahushua nada más andaba paseando por ahí. No quiere decir que andaba celebrando. Exacto, no está diciendo que no lo estaba celebrando. ¿Y a qué iba a ir al templo? Si en el templo era donde estaban celebrando. Es como uno cuando a mí me dicen, lo invito a tal cosa de Navidad. Yo digo, no, yo no voy ahí porque yo no celebro eso. ¿Sí me explico? Pero si están celebrando Hanukkah, de ahí me voy a aparecer porque yo sí estoy de acuerdo. Está claro. Entonces eso fue lo que Yahushua estaba haciendo. Exacto, buen punto. Buen punto, mi hermano. De hecho, eso sería lo que estaría representando, porque recuerden que el Shemesh, la candela del centro con la que se encienden el resto, es una representación de Mashiach, como el sol de justicia. Por eso Shemesh es sol. Es el sol de justicia. Y Moshe encendió a los 70 ancianos como si fueran candelas y su luz no se disminuyó. Entonces, Yahushua en Hanukkah andaba como la candela que iba a encender al resto. Pero los judíos no querían ser encendidos por él, porque él dijo, ustedes no son mis ovejas, no son mis candelas. ¿Sí me explico? Muy buen punto.
que también era como decirles, él va a la fiesta de las luces y ellos dicen, ahora sí, muéstrenos su luz, revélese. Y él dice, ustedes son ciegos, ¿qué van a estar viendo? También mucha gente que dice que Hanukkah no hay que celebrarlo es porque cuando leen Juan, leen dedicación y continúan, dicen, no, en ningún lugar dice Hanukkah. En lo absoluto, ni hubiera ido ahí. Entonces, el argumento de este hombre que me decía, no hay que celebrarlo, y Yahushua no lo celebró, era que él nada más andaba paseando. Entonces, si fuera solo Yahushua andar paseando, ¿para qué Juan va a escribir nada? ¿O para qué va a decir en dedicación? Sería pecado más bien. Que va a ser Yahushua en un lugar donde no debería estar. O sea, son muchas cosas que, repito, todas estas cosas que le estoy diciendo ni se las escribí porque la verdad que no me gusta andar peleando por internet. Hubo gran alegría en el pueblo porque se veían libres de la humillación que les habían causado los Goyim. Y a Judá con sus hermanos y con todo el pueblo de Israel reunidos determinaron que la Kedushá del nuevo altar se debía celebrar cada año con gozo y alegría durante 8 días a partir del día 25 del mes de Kislev. Ya vamos por el segundo. Aquí está, 8 días exactos. Porque aquel tiempo construyeron alrededor del monte Sión una alta muralla con torres fortificadas para que no vinieran los Goyim a profanar esos lugares como lo habían hecho antes. Y a Judá puso allí una guarnición para defender el monte Sión y fortificó a Beit Sur para que el país tuviera una defensa hacia el lado de Edom.